pues comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que organizamos desde Impact Hub, junto con Patxi Fernández de Ayao, miembro de nuestro espacio de Picasso. Muchas gracias por acompañarnos, Patxi, hoy. Vamos a empezar con unas breves presentaciones. Patxi Fernández es fundador y socio de Análisis y Acompañamiento Organizacional de Ayao. Patxi cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en entornos multinacionales y además principalmente en consultoría, comenzando en Accenture como analista y llegando a socio en Everis. Posteriormente desarrolló una larga experiencia y bastante intensa en emprendimiento y imparte clases en la Universidad Politécnica, de Valley Business School y en el Instituto de Empresa. Y además forma parte de diversos grupos de investigación en distintas universidades a nivel internacional. En este webinar, como sabéis, pues Patxi nos explicará en detalle y desde su experiencia cuáles son las claves de un proceso de transformación y esas competencias clave que debe desarrollar un agente del cambio, porque, en la situación en la que estamos, sí, y a día de hoy es fundamental disponer dentro de las organizaciones, de las compañías, de personas que tengan las capacidades de impulsar en sus entornos de trabajo esos procesos de transformación necesarios. Y ahora me presento yo, soy Clara Calvo, manager de desarrollo de comunidad en Impact Hub Madrid, y además de Patxi nos acompañan Andrea Clavijo del equipo de eventos y Paula Beltrán, responsable de comunidad del espacio de Picasso. Os recuerdo, como os he dicho al principio, que a lo largo de la charla de Patxi, conforme él vaya hablando, si tenéis dudas podéis ir escribiéndolas en el chat y las iremos respondiendo según va avanzando la charla y también las podremos recoger al final. El webinar se está grabando y después lo colgaremos en YouTube para que podáis repasarlo, revisarlo y compartirlo. Pues muchísimas gracias a todos por apuntaros a este webinar que hacemos con Patxi desde Impact Hub. Y Patxi, pues te doy la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Clara. Buenas tardes a todos los que estáis desde España y Península y Europa. Y si hay gente, que creo que hay gente desde el otro lado del Atlántico, pues buenas mañanas por allí. Bueno, vamos a hablar de agente del cambio. Os voy a compartir la presentación que vamos a seguir durante esta hora. Nos vamos a centrar dentro de los procesos de transformación. Vamos a pasar por encima viendo en qué consisten, cuáles son los diferentes roles y dentro de estos roles pues nos vamos a centrar en lo que es el agente del cambio. Como os ha comentado ya Clara, si queréis saber algo más de mí, yo lo que os recomiendo es que buceéis en LinkedIn y ahí tenéis vida y milagros de un servidor. Básicamente lo que llevo haciendo mucho tiempo es ayudar en procesos de transformación a empresas. Me gusta la parte de consultoría, me gusta la parte de luego enseñar a otros, tanto sea empresas como alumnos, sobre lo que te encuentras en la realidad. Y luego también investigar, como ha comentado también Clara, en grupos académicos donde de alguna manera le damos solvencia a lo que estamos contando. Es decir, no es algo que nos estemos inventando o que nos hayamos leído 3 artículos y generemos una metodología, sino que en ese ámbito el tiempo va más despacio, pero los resultados son más sólidos. Y de todo esto, ¿qué es lo que surge? Pues lo que surge es Ayao, que nace en enero del 2018
¿Y con qué vocación? Pues con la de aprovechar las oportunidades que generan los procesos de transformación en las empresas. Vengan por donde vengan. Vengan por la vía de negocio, por la vía de procesos, por la vía de tecnología, por la que sea. ¿Y para qué? Pues la idea es desarrollar a las personas, adecuar las estructuras organizativas y mejorar la productividad de los equipos de trabajo. Y eso sí, nosotros lo que nos dedicamos es acompañar toda la parte humana en todos estos procesos de transformación. Volviendo a lo que os comentaba al principio, creemos que generando conocimiento académico y luego utilizándolo en la docencia para estudiantes o profesionales y luego aplicarlo a la realidad empresarial, conseguimos algo que va más allá de nosotros, que es pues armonizar la relación que hay entre organizaciones y personas, que muchas veces es complicada, y que además esto de alguna manera repercute positivamente en la sociedad. Ahí queda nuestro propósito exponencial. Os pongo 4 preguntas encima de la mesa que vamos a intentar resolver a lo largo de esta charla. ¿De quién estamos hablando? Cuando hablamos de agente del cambio, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Cuáles son esas 7 competencias? Porque claro, hablas de 7 competencias, pues desvélame esos elementos que tienes ahí debajo del número. Luego, ¿cómo proponemos trabajarlas? Dentro de nuestra experiencia, ¿qué podemos hacer para ayudar a que las personas consigan desarrollar esas competencias? Y luego también algo que nos parece razonable que os preguntéis. Estáis aquí escuchando el tostón de más o menos tamaño que vamos a tener y es lógico preguntarse, ¿y esto a mí me va a servir para algo? ¿Me sirve para algo? ¿Y para mi empresa me va a servir también para algo? ¿O esto va a ser un chau chau? Pues empecemos por la primera. ¿Qué es un agente del cambio? Cuando tenemos en la cabeza agentes del cambio, ¿qué nos viene? Pues no son ni Mortadelo ni Filemón, estos son agentes, pero no del cambio, aunque desde luego en sus historietas muchas veces generan cambios tremendos, pero no es a lo que nos estamos refiriendo. Si os viene alguien más a la cabeza, agente, pues claro, aquí está el guapérrimo que... ¿Quién es este? ¿Quién eres? Dinos quién eres. Ya sabíamos que eras el señor James, pero tampoco estamos hablando de ti cuando hablamos de agentes del cambio. Realmente un agente del cambio es, pues eso, un individuo o un grupo con la tarea de iniciar, movilizar y gestionar el cambio en una organización. Son personas. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Y son personas de nuestra organización. Que en un momento dado, cuando empezamos a hacer un cambio, una transformación, adquieren un rol. Es un rol que te viene asociado al proceso de transformación. Además de lo que tú estás haciendo en tu organización o lo que está haciendo esa persona en concreto. Nosotros pensamos en agentes del cambio como personas transformadoras del entorno. Realmente no estamos buscando un agente con licencia para matar, sino un agente con licencia para transformar. Eso es lo que estamos buscando. Y por eso necesitan una serie de competencias. Estos agentes están dentro de una organización y hay muchas personas dentro de esa organización. Entonces, nosotros tenemos aquí una primera herramienta que utilizamos mucho, la llevamos utilizando mucho tiempo, que es muy sencilla, creemos, y que básicamente es una matriz, una 9-box, en la cual, por un lado, tenemos un eje que se está refiriendo al apoyo al proyecto que tiene esa persona. Aquí estamos hablando, si veis, de stakeholders o grupos de interés, que vamos simplemente a recordar un poco qué son. Este es un concepto que un señor que se llama Edward Freeman, que sigue vivo, en el 84 definió como
personas, grupos, colectivos u organizaciones que se ven afectadas de forma directa o indirecta por las actividades o decisiones de las organizaciones. Este análisis lo podemos hacer persona a persona o lo podemos hacer por colectivos. De hecho, muchas veces cuando lo haces persona a persona, te das cuenta que se van generando de manera natural agrupaciones a las cuales les encuentra sentido. Y las agrupaciones van en base a el proyecto en el que estás. Y esta agrupación de repente dices, anda, mira, si son los del área de marketing. Efectivamente, hay aquí 5 o 6 juntos, dices, de marketing. Pero hay otros que no tiene por qué ser por área funcional. De repente dicen, no, es que estos entraron a la vez a la compañía. O es que estos viven en la misma zona o son del mismo equipo de fútbol o tienen los niños en el mismo colegio. En fin, hay agrupaciones que se van generando cuando vas analizando y los vas colocando. Entonces, volviendo al apoyo, tenemos por una parte cuánto apoya esa persona o ese colectivo al proyecto en concreto que se está poniendo en marcha, al proyecto de transformación. Y luego, en el eje horizontal, lo que tenemos es la importancia que tiene esa persona o ese colectivo para el éxito del proyecto. ¿Está relacionado con la importancia que tiene dentro de la organización? Sí, pero no es solo eso. De hecho, cada uno de estos elementos, estos dos factores, lo que tienen son una serie de elementos debajo, ponderados, que te posicionan a las personas en esta matriz. También nos damos cuenta de que, bueno, posicionamos, los analizamos, vemos quiénes están impactados por este proyecto y los colocamos en la matriz. Y cada una de estas bolitas es un número de personas. Cuanto más grande la bolita, pues más personas hay detrás. Claro, ¿cómo hacemos esto? Porque estamos hablando de dos variables que son dos variables bastante intangibles. O sea, apoyo e importancia. No estamos hablando de número de facturas que hacen al mes o no estamos hablando de eso. Con lo cual, también aquí tenemos dos vías para realizarlo. Podemos no conocer a nadie, que es normalmente cuando venimos los de fuera, y entonces tenemos un checklist que les vamos preguntando sobre diferentes temas para identificar su apoyo y su importancia, o tienes un equipo que está ya pilotando el proyecto y que conoce muy bien la organización y te dice, no te preocupes, yo soy capaz de colocar a cada una de las personas que necesitamos en su posición. Pues perfecto. Sea como sea, este ejercicio es interesante hacerlo por lo que vamos a ver ahora, porque te está colocando aquí los diferentes roles que se pueden dar dentro de un proyecto. Tenemos 3 zonas. Una zona amarilla, queda la diagonal verde y luego tenemos una zona roja. Entonces vamos a ir viendo cada una de las zonas para ver qué es lo que tenemos como personas y como roles. Primero debemos de identificar el equipo del proyecto. Equipo de proyecto, ¿a qué nos referimos? Siempre estos proyectos comienzan con un equipo, normalmente reducido, que pilotan desde el inicio, por lo que sea, por conocimiento, por afinidad, por responsabilidad, por lo que sea. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Si el equipo del proyecto está en la zona que aparece aquí marcada, que es con alto apoyo y alta importancia para el éxito del proyecto. Alta importancia te viene dada por el rol que tienes, que es formas parte del equipo que pilota esto, con lo cual eso ya lo tienes ganado, pero el apoyo no. Y aquí tenemos una personita en concreto, o 2 o 3, un grupito, que dices, estos son del equipo del proyecto y no están donde tienen que estar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es posicionarlos correctamente. Ahí deberían estar todos. Ya digo que normalmente este equipo no es algo muy grande. Luego tenemos otros que están equilibrados respecto a apoyo e importancia, pero en una zona media alta, y ahí podemos tener prescriptores del cambio. Todos estos roles, quitando el primero, que es tú formas parte del equipo del proyecto,
aquí tú tienes la posibilidad de encontrar prescriptores del cambio. La gente, esto es algo voluntario. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Nos podemos encontrar personas que tienen importancia para el éxito del proyecto y que están equilibrados con respecto al apoyo que ofrecen al proyecto. Los podemos utilizar, ya veremos luego, pues para determinadas acciones. Oye, que hay que realizar una comunicación específica. Pues vamos a encontrar a alguien que esté en ese bloque y que sea el que tenga ascendencia sobre otros y de alguna manera el mensaje pues sea mucho más efectivo. ¿Vale? Ahí tenemos prescriptores. Tenemos otro rol por aquí que son pues espectadores del cambio. No tienen mucho apoyo, tampoco tienen mucha importancia. Puede que sea un grupo numeroso, en principio no molestan. Tenemos que ser eficientes, tenemos que actuar con los recursos que tenemos, que no van a ser nunca infinitos, con lo cual esos de momento están ahí. No les dediquemos tiempo, ya veremos luego si tenemos que hacer algo con ese grupo. Si seguimos, tenemos aquí en la zona roja lo que llamamos desposicionados ante el cambio. ¿Qué significa desposicionado? Pues que tienes más importancia que apoyo ofreces al proyecto. Con lo cual, si en un proceso de transformación tenemos gente colocada por aquí, en el cuadrante inferior derecho, lo que tenemos que hacer es identificar acciones para sacarlos de ahí. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar con que tienes un director funcional, un responsable, incluso puede ser un consejero o alguien con mucho peso dentro del proyecto y que puede ser también dentro de la organización que, por lo que sea, el apoyo a este proyecto es bajo. Y dices, ¿pero eso cómo puede ser? Pues porque acaba de entrar en la organización y no está muy centrado o centrada ahora mismo en ese proyecto, porque le cae de manera tangencial y tiene otros 7 proyectos súper relevantes que prioriza antes que este, porque resulta que es que le quedan 6 meses en la compañía y ya está más de salida que de otra cosa. O sea, puede haber una serie de circunstancias, y aquí estamos hablando, como decía Ortega y Gasset, de nosotros y nuestras circunstancias, y cada uno tiene la suya, y esto no es matemático, y te encuentras gente por aquí. Bueno, pues tal y como está posicionada además la matriz, esa personita que hemos visto que antes subía, o esas personitas que subían, digamos que debajo de cada bolita el apoyo es un chorrito de aire caliente que les mantiene, o de aire que les mantiene en esa posición. Es un esfuerzo que hay que hacer para mantener el apoyo. Si quieres cambiarles de altura, lo que tienes que hacer es aumentar la fuerza de ese chorrito. Y ese chorrito o esa corriente de aire, al final se tiene que traducir en acciones específicas. En acciones de comunicación, en acciones de mentoring, en acciones de información, en acciones de desarrollo de competencias, en acciones específicas con una persona o un colectivo. Aquí las acciones normalmente primero se definen de más a menos, es decir, desde el punto de vista organizacional, ¿qué es lo que cubrimos? Pues mira, con esta comunicación que la va a dar, me lo invento, el consejero delegado o la presidenta de la compañía a los que son a toda la empresa, pues mira, con esto ya cubrimos una serie de necesidades de este grupo. Pero hay otros que no, necesitan más. Bueno, pues entonces igual hay que ir a grupos más pequeños. No vamos a hablar a toda la organización, no. Habla, como hemos dicho antes, al área de marketing, o al área financiera, o a los de sistemas, o a los que están en Argentina. Habla con ellos porque es algo que les puede cubrir las necesidades de todos a la vez. Y cuando ya ni así dices, no, mira, es que este es el jefe de almacén de no sé dónde, que lleva 15 años y que tiene 45 carretilleros a su cargo, vete y habla específicamente con esta persona. ¿Y quién tiene que hablar? Pues algún prescriptor o de los que nos faltan, ¿no? ¿Quién nos faltan?
Pues los que tienen o demuestran más apoyo al proyecto, qué importancia tienen para el éxito de ese proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre agentes del cambio, por ejemplo, y los prescriptores? Pues los prescriptores normalmente tienen más proyectos y más temas en la cabeza en su día a día. ¿Qué ocurre normalmente con los agentes del cambio? Pues los agentes del cambio, para ellos esto es relevante. Es relevante en su día a día. Es importante. ¿Por qué? Cada uno tiene sus motivaciones y sus circunstancias. Pero son personas que suelen tener menos peso dentro de la organización, pero tienen su peso dentro de su área de influencia. Y esto, pues también es algo que es voluntario. Aquí tenemos el caladero de agentes del cambio, pero no tiene por qué ser alguien voluntario para ser agente del cambio. Igual hay gente que sí, pero hay otros que no. Agentes del cambio son alguien que nos va a acompañar durante todo el proceso del cambio. Los prescriptores, una de las preguntas suele ser, ¿pero los prescriptores no son agentes del cambio? Sí, son agentes del cambio, pero son como superagentes del cambio. Los puedes utilizar en algún momento, son balas de plata, ¿no? Silver bullets que podéis utilizar en algún momento específico, pero no siempre. Sin embargo, los agentes del cambio, estas personas sí que te van a estar ayudando de manera continua. Con lo cual, tenemos aquí a nuestros queridos agentes del cambio y os pongo 3 ejemplos de 3 empresas que cuando haces la primera segmentación, pues te salen 10 personas, 15, 20, dices, hombre, pero es que el cambio que estamos haciendo nosotros en esta empresa va a afectar a 2.000, o a 10.000, o a 40.000. Pues tienes un porcentaje de agentes del cambio sobre personas afectadas por el cambio que normalmente es pequeño. Es pequeño. Entonces, la primera pregunta es, ¿son suficientes estos agentes del cambio? Pues lo vamos a resolver en un momento. Los agentes del cambio también, para que lo entendamos, y yo creo que de esto también hemos hecho un máster avanzado a nivel mundial esta vez, que es el tema de las pandemias y de la colonización de una organización por parte de un virus. Nosotros aquí somos justo lo contrario de lo que se está intentando en todos los países del mundo. Nosotros aquí para nada queremos aplanar la curva. No queremos aplanar la curva. Nosotros lo que queremos es infectar, o sea, que esa curva sea gigantesca. Y los agentes del cambio son agentes viralizadores del cambio. Tenemos otros agentes, digamos, que son más letales, que serían los influencers. Tenemos influencers dentro de la organización. Ya veremos que luego una de las misiones de los agentes es identificar esos influencers. ¿Para qué? Para que nos ayuden a, ya digo, a que la curva esa se inflame, que sea absolutamente tremenda y que consigamos una masa crítica. Porque al final, cuando estamos hablando de procesos de transformación, estamos hablando de masa crítica de personas. Hasta que no consigamos un determinado número de personas que son afines a esa transformación, y esa transformación puede ser la utilización del iPhone o el que teletrabajemos o cualquier otra cosa, o que vengamos los viernes sin chaqueta y corbata. Lo que sea, cualquier tipo de transformación o que utilicemos una nueva herramienta tecnológica. Necesitamos un mínimo de personas para que eso se consiga. Y si no, la transformación pues no ocurrirá. Simplemente antes de que comencemos con las competencias, una gráfica para entender de qué estamos hablando. Aquí tenemos, por una parte, la cantidad de esfuerzo que se dedica cuando se realiza un proceso de transformación por las personas que se está
que están impulsando ese proceso y luego pues es el tiempo que se tarda durante el proceso de acompañamiento. Tenemos básicamente dos curvas. Cuando hablamos de ejecutar, empezamos haciendo un esfuerzo para poner en marcha el proceso de transformación y esto va aumentando, aumentando, aumentando hasta que llega un momento en el cual ya empieza a disminuir el esfuerzo dedicado a ejecutar, a hacer cosas. Tienes que hacer cosas, diseñas, luego las haces, luego las sigues. Y luego hay otra curva en paralelo que es la de sostener. Porque los procesos de transformación, uno de los retos es que se mantenga esa transformación. Y como las personas somos muy como somos, tendemos a hacer lo que se nos da bien, lo que estamos habituados a hacer. Aquí resulta que te están cambiando, te están sacando de tu zona de confort. Entonces, en el momento en el cual se empieza a ejecutar algo, ya hay que empezar a sostener. Tú estás haciendo un túnel, hasta que no empiezas con el agujero, no tienes que empezar a poner vigas ni tablillas para sostener el túnel, pero una vez que empiezas a dedicar tiempo a sostener, no solo a ejecutar, sino a sostener. Y llega un momento en el cual el esfuerzo es máximo. Es decir, tú no solamente estás dedicándole este esfuerzo a ejecutar, sino estás haciendo un esfuerzo para sostener creciente. Y aquí es cuando realmente los agentes del cambio dan la nota, ¿no? Y se nota que esto puede llegar a volcar y a tener o a obtener esa masa crítica para que esto se convierta en un hábito dentro de la organización. Y pues luego ya, evidentemente, ejecutas cada vez menos y sostienes y deberías dejar de sostener cuando eso ya forma parte del día a día. Porque cuando estamos hablando aquí de transformaciones, mucho hemos hablado sobre transformaciones digitales. La palabra digital, yo he dicho en muchas ocasiones que me parece que despista. Porque lo importante es, lo primero, es transformación, es el sustantivo, no es el adjetivo. Antes no era digital, pero siempre ha habido transformaciones y siempre han sido impulsadas por la tecnología. Pero, impulsadas por la tecnología o no, que yo creo que es un vector que impulsa y luego un soporte, lo que hay que cambiar son comportamientos y tenemos que conseguir que se expliciten en el día a día. Y esto, pues, cuesta. No, antes lo comentábamos, no hay una app ni una inyección que te la pongas y cambies de comportamiento. No la hay. Y no tenemos más que ver lo que cuesta a la gente dejar de fumar, aun cuando le dicen que te vas a morir. Y la gente sigue con el fumar. O sigue con determinados hábitos que es que nos cuesta cambiar. Pachi, perdona, yo tenía una pregunta. No sé si existen herramientas que puedan ayudar a las empresas a localizar a esos agentes del cambio. La que hemos comentado es una de ellas. Por ejemplo, para identificar influencers sí que hay herramientas específicas. Y esas herramientas te identifican quiénes son los que mejor relacionados están utilizando el análisis de redes, quiénes son los nodos que están más conectados dentro de la organización con otros pequeños nodos. Lo que no te dicen es si están a favor o en contra de tu proceso de transformación. Pero sí, la respuesta es sí hay herramientas que para el tema de los influencers te ayudan a identificarlos. Pero los influencers no son agentes del cambio. Digamos que los influencers son agentes del cambio, pero más guays. Es decir, ellos van a momentos concretos y además se mueven por intereses que no tienen por qué ver con lo que se quiere conseguir en la transformación, sino por cómo están ellos posicionados dentro de la organización. No sé si ha respondido a la pregunta. Sí. Gracias, Pachi. Seguimos con el número y, bueno, nosotros lo que observamos, si hay que poner un número, pues que aproximadamente
para comenzar, entre un 3 y un 7% de los componentes de una organización deben de ser agentes del cambio. Al final va a haber más agentes del cambio. Es más, digamos que llevado al extremo, cuando se consigue la transformación, todos los de la organización son o somos agentes del cambio. Te lo crees, lo cuentas, convences, forma parte de tu día a día. Ya no tienes que planteártelo. Pero necesitas un motor inicial. Un motor inicial. Y entonces imaginaos, esto tiene que ser voluntario. Y nos tienen que ayudar durante todo ese proceso. No son influencers que son como agentes del cambio, eso, estrellas, ¿no? Que vengo, fogonazo y me voy. Y con eso consigo un montón. No, estos son los que están desde el inicio en tu equipo. En tu equipo. Entonces, no sé, igual conocemos algún agente del cambio que pase por aquí. Hombre, sí, mira, aquí tenemos uno. Un agente del cambio que le hemos dado el bonito regalo de vas a estar con nosotros 18 meses y vas a estar haciendo cosas aparte de, por supuesto, lo que estás haciendo habitualmente. No sé, ¿no te sientes honrado? ¿Tienes algo que contar? Pues sí, hay veces que esto tenemos que conseguir que no ocurra, que no sea una carga para los que nos van a estar ayudando y lo hacen de forma voluntaria durante el proceso de transformación. ¿Qué podemos hacer con estas personas? Pues se nos ocurren 4 ideas. La primera es que les demos confianza en su papel de agente del cambio. ¿Qué significa esto? Pues que esto decirles que no va a afectar, por ejemplo, en su evaluación o en su retribución o en su promoción durante el tiempo que estén aquí, sino que se les va a evaluar por lo que hagan dentro de este proceso, que es algo que les ha caído dentro de su, si nos ponemos puristas, descripción de puesto de trabajo. Les podemos reducir su carga de trabajo habitual. De hecho, hay empresas en las cuales se necesita una dedicación específica y se dice, pues mira, en tu caso o en el caso de estas personas, el 50% de su tiempo lo van a dedicar a poner en marcha este proceso de transformación, con lo cual les vamos a quitar carga de trabajo, que ya veremos qué es lo que hacemos. Lo repartimos o contratamos más gente o lo que sea. Esta es otra idea. Otra es que haya un reconocimiento visible. Cuando estamos hablando de reconocimiento visible no estamos solamente, o muchos casos, no es te voy a pagar más, te voy a aumentar el salario, te voy a dar un plus, sino vas a trabajar conjuntamente con personas que tienen relevancia en la organización, vas a tener más visibilidad, vas a participar en eventos de comunicación, en reuniones de coordinación, se les va a hacer referencia concreta, pues yo qué sé, en la página web, se les va a nombrar de una determinada forma y de aquí, vamos, en este tema conocemos de todo. Conocemos embajadores, conocemos Jedis, conocemos Transformers, conocemos miembros del Transformation Army, conocemos de todo. Depende de la compañía, pues van con su chapa o su estrella de yo soy uno de estos del equipo, ¿no? Y también que se les forme en competencias. Y cuando estamos hablando de formarles en competencias, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues en las competencias de un proceso de transformación básicamente podemos decir que hay algunas que son específicas de un cambio concreto, de una transformación concreta. Por ejemplo, cuando estamos hablando de transformaciones digitales, lo habitual es hacer un mapeo de cómo están de competencias digitales en esa organización. Y cuando ves que hay deficiencias o gaps que cubrir, pues formas en esas competencias que son específicas de esa transformación. Si es digital, si es de una herramienta, es de una herramienta, si es de un proceso, es de un proceso, de lo que sea, específicas. Pero también hay capacidades o competencias genéricas que te sirven para afrontar cualquier tipo de cambio. Cualquier tipo de cambio.
porque generan cultura de cambio. Entonces, da igual que sea una transformación digital, que sea de una nueva herramienta tecnológica, que sea de que redefinimos los procesos. Hay determinadas competencias que te ayudan a que tú seas más resiliente, que estés más capacitado para afrontar procesos de transformación. Y luego también hay competencias específicas si eres alguien que vas a estar en el equipo piloto de una transformación. Pueden ser relacionadas con comunicación o relacionadas con liderazgo, que, bueno, pues pueden ser muy válidas durante todo ese proceso. Entonces, estamos hablando aquí de algunas acciones que se pueden hacer para que esto sea más sencillo para la gente. Y ya nos vamos a meter en cuáles son estas 7 competencias. Pues, ¿cuál es la primera? La primera es trabajador estratégico. Y cuando hablamos de trabajador estratégico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a alguien que tiene una visión un poco más elevada que el resto de la organización sobre lo que es un proceso de cambio. Sabe cuáles son sus etapas, sabe qué es lo que viene detrás de lo que se está celebrando, lo que está ocurriendo ahora mismo, sabe cuál es el final y tiene pues una idea de cómo es el camino, porque ya lo ha pasado o porque ha sido formado en un proceso de cambio. Luego también tiene idea de cuál es el perímetro impactado, es decir, cuáles son las diferentes áreas, funciones, geografías de la empresa que van a estar impactadas, van a tener que trabajar dentro de este proceso. También sabe cuál es el tamaño del charco. Aquí hablamos tamaño del charco en el que se está metiendo la organización. Aquí hay herramientas que te definen cuál es el tamaño. Básicamente te dice cuál es el alcance y cuál es la profundidad del proceso de transformación. Pueden ser procesos de transformación, digamos, sencillos como evolutivos, pero hay otros que son transformacionales. Y cambios transformacionales cambian elementos relevantes de lo que es una empresa. Estamos hablando de que cambia, pues, que cambia misión o valores o partes de la cultura o partes de la estrategia. Y luego que también sabe cuáles son las relaciones que existen dentro de la organización, con lo cual deben ser personas que lleven tiempo en la organización. Saben cómo se relacionan entre sí, cómo hablan entre sí y cuáles son las dinámicas que hay entre ellas. O sea que tenemos aquí la primera. La segunda sería planificador implementador. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues que no solamente hay que tener una visión elevada para, pues eso, ver un poco más allá, sino que luego hay que bajar al barro. Hay que bajar al barro y hay que definir acciones y hay que definir soluciones que se puedan poner en marcha. No nos podemos quedar en pájaros y flores y en el olor de las nubes. No. Tenemos que llegar a identificar acciones que se puedan poner en marcha y que tengan un efecto. También estamos hablando de un proyecto. Y cuando hablamos de un proyecto, los proyectos hay que gestionarlos. Y es la parte coñazo del proyecto, para algunos no, que les gusta mucho lo que es la gestión de los proyectos per se, pero esto es tareas que van una detrás de otra, que tienen una duración, que tienen unos hitos, que se generan unos entregables o unos resultados, que hay que controlar, que hay que hacer reuniones de seguimiento, en fin. Esto al final es un proyecto, entonces también tiene que tener esta capacidad de gestor de proyecto y de ser capaz de definir acciones que tengan sentido y que sean accionables. Dentro de esta misma línea tenemos una tercera que es conseguidor de resultados. Para conseguir resultados, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿En qué estamos pensando? Pues en qué hay que medir. Esto también es un poco tostón, pero hay que definir indicadores.
Indicadores, además, definirlos desde el principio. No empecemos a definir indicadores cuando ya llevamos con el proceso de transformación un año. Hombre, si no hay más remedio y como algunas veces nos piden que entremos ya de boinas verdes porque esto está incendiado y entonces empezamos a medir, pero lo suyo es, empieza a medir desde que no ha ocurrido nada. Y así sí que puedes comparar. Sí que puedes comparar. Puedes gestionar los diferentes indicadores que tengan sentido y el medir y comparar es muy relevante para identificar esto de quick wins, de ganancias rápidas, de resultados visibles que, aunque sean pequeños, convencen a esa gran parte de la masa que normalmente somos los que, bueno, ya veremos cómo va aquí el asunto. Y en función de cómo vaya, pues ya me voy a poner a favor o en contra. Pero hay mucha parte de esa masa que necesita resultados. Es decir, si a mí me da resultados, yo me lo voy a empezar a creer. Y eso no lo puedes hacer de ninguna manera si no mides. Para eso también tenemos que intentar tangibilizar todo lo posible, incluso lo que sea más intangible. Como estamos hablando de personas, pues normalmente son cosas más intangibles, pero hay herramientas para poder aterrizarlas. ¿Cuál sería la cuarta desde nuestro punto de vista? Pues que esté orientado a stakeholders. Y aquí podría ser perfectamente orientado a personas, pero con la definición que hemos visto antes estamos viendo que al final son personas, pero son personas o son colectivos. Y detrás de esto, ¿qué es lo que nosotros creemos que tiene que existir? Pues que tienen que saber leer las necesidades de cada uno de los grupos. Hay diferentes grupos que están afectados siempre en un proceso de transformación y en diferente grado. Es muy importante saber quiénes son los que están más afectados. No podemos tratar a todos igual. Hay algo, sí, lo que hemos dicho, hay una parte de café para todos, pero con café para todos llegas hasta donde llegas. Y para poder comunicarte con cada grupo hay diferentes tribus dentro de todas las organizaciones, dentro de todas nuestras empresas hay tribus. Y cada tribu tiene su lenguaje específico. La mejor manera de comunicarte con una tribu es comprender ese lenguaje, conocer el lenguaje o saber de alguien que conozca el lenguaje y que tenga, pues, tu mismo enfoque sobre el proceso de transformación. Al final, podéis ver estudios como el Trust Barometer que todos los años lanza Edelman, es una empresa que lanza un barómetro de confianza. Y cuando, de manera consistente, en los últimos años, cuando preguntas quién es la persona de la que más te fiarías cuando te cuenta algo, o de la que más aprenderías, y de aquí viene el tema de role model, es de alguien como tú. No del consejero delegado, no del comité de dirección, sino o de un experto cercano o de alguien como tú. Con lo cual, además puede ser tú como agente del cambio o no, pero entonces vamos a identificar quién es ese como tú y convencer a esa persona que es como ellos o como ellas para que se alineen con nosotros. Y lo de convertirse en role model es, claro, aquí hay que ser coherente. Tú no puedes estar contando cosas y luego haciendo otras. Esto vale para todos. Agente del cambio de arriba abajo, desde el primer prescriptor, el primer presidente, consejera delegada, hasta abajo. La siguiente consideramos que es soporte activo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando es soporte activo? Aquí nos estamos refiriendo mucho a comunicación. Y tenemos diferentes tipos de comunicación. Tenemos una comunicación formal, que es la que se estructura corporativamente de manera básica, todo lo que son las páginas web, lo que nos dicen nuestros consejeros, nuestros comité de dirección, nuestros directivos, y que normalmente va de arriba abajo, que también lo que vemos es que se va perdiendo por la organización. Es un poco como el teléfono estropeado. Desde que alguien dice algo arriba hasta que llega al último nivel organizativo, vete a saber lo que llega, si llega.
Tenemos la comunicación informal. Aquí es relevante lo de los influencers y lo de los agentes del cambio. Porque si con una estamos trabajando mucho el conocimiento, con otro estamos trabajando los comportamientos. También lo que hemos visto es que la comunicación informal tiene un efecto viral y que de alguna manera, en vez de ir decreciendo, puede ir creciendo, pero centrado en comportamientos, que al fin y al cabo es lo que se tiene que consolidar dentro de una organización para que haya un cambio, una transformación cultural. También estamos hablando, y parece que ahora tenemos todos más conciencia de esto, de la e-comunicación. En grupos de investigación hemos visto que son necesarias unas competencias que hemos llamado competencias red, y una de ellas es la comunicación en otros formatos que no es el cara a cara, y que son formatos síncronos y formatos asíncronos. El que estamos haciendo ahora es uno de ellos, pero pues cada tribu dentro de la organización puede tener su forma de comunicarse preferida. Y aquí estamos hablando también ya de interacciones generacionales dentro de las organizaciones. No vas a incidir de la misma manera con un Twitter en un millennial que en un baby boomer. No lo vas a hacer. Lo cual no significa que hay estereotipos, pero no significa que todos los Twitters vayan solo para los millennials y al revés. Pero hay que conocer las diferentes herramientas y cómo puedes impactar en los diferentes grupos dentro de la organización. ¿Para qué? Para que al final es muy importante que se empatice con cada uno de los grupos y con su situación particular. Y la gracia de todos estos procesos de transformación, o la no gracia, es que esto no son matemáticas. Estamos hablando de personas y cada uno tenemos nuestra historia y nuestra situación en ese momento. Y no, pero si son los mismos, pero si tienen la misma edad, pero si vienen del mismo sitio ya, pero es que uno acaba de tener trillizos. Entonces su situación no es ni parecida a la de la otra persona, que acaba de romper con su pareja. O sea, cada uno pues con su situación, y los agentes del cambio deberían empatizar con estas nuevas situaciones. Luego, influenciador carismático. Aquí estamos hablando del liderazgo. Muchas veces lo que ocurre es que tú puedes estar y a la gente del cambio, de alguna manera, hay que empoderarlo dentro de este proceso, pero puedes estar hablando con personas que están por encima de ti en la jerarquía de la organización, a tu mismo nivel o por encima de ti. Y ahí lo que tienes que hacer es influenciar. Aquí comentamos, hay que actuar con el ejemplo, lo hemos dicho ya antes, hay que trasladar el reto, hay que saber hacer ver a los demás cuál es su papel dentro de este proceso, hay que conseguir convencer para tener esa masa crítica que vuelque el cambio, hay que involucrar, lo que hemos dicho, a los influencers, y luego también estamos hablando de nuevas formas de liderar. Cuando estamos hablando de equipos virtuales o de organizaciones virtuales, que cada vez son más habituales, estamos hablando de liderar a distancia, del liderazgo. También hay que tener competencias específicas para poder realizar esto de una manera efectiva. La última sería comprometido positivo, y es que cuando estamos hablando de un proceso de transformación, no todo es jiji, jaja. Y al principio es, bueno, qué emoción, qué ilusión, fíjate el reto, esto nos ocurre siempre, pero luego llega lo que se llama, y se llama así, el valle de la desesperación, en el cual llevas unos meses ya dando pedales y vaya, parece que los cambios no son tan rápidos como parecía que iban a ser. Y encima te han caído otras 3 o 4 cosas en tu día a día complicadas y en tu vida personal. Con lo cual aquí lo que se necesita es gente con energía que se focalice en las fortalezas. Aquí estamos hablando de psicología positiva, que esto lo llevamos utilizando tiempo porque habitualmente cuando se cogía un proceso de transformación, el proceso de transformación
se hacía un análisis y se identificaban problemas para poderlos resolver. Entonces, claro, empezar con problemas, pues la cosa era bastante gris, ya de salida. Llegamos desde hace ya unos años a una decisión de no nos centremos en problemas, vamos a centrarnos en lo que hacemos bien, porque siempre hay algo que hacemos bien. Entonces, centrémonos en lo que hacemos bien y construyamos a partir de ahí. Esto significa que no va a haber problemas, va a haber muchos problemas, pero los tomaremos como retos y los afrontaremos de una manera distinta si estamos sobre nuestras fortalezas con psicología positiva. Y luego al final tener resiliencia, que es algo que yo creo que cada vez te piden más. Resiliencia es la capacidad que tenemos para absorber procesos de transformación de una manera que aguante el cuerpo. Y de esta manera tendríamos estas 7 competencias que, bueno, las podemos ordenar de otra forma, pero después de darle unas cuantas vueltas, pues nos han quedado así. Nos parece que abarcamos desde la parte más planificadora, más de proyecto, la parte de liderazgo, la parte de comunicación, la parte de actitud, la parte de orientación a personas. ¿Cómo abordamos nosotros esto? Pues con una metodología de conciencia, responsabilidad, acción, CRA, porque también hemos dado y recibido muchos cursos y, bueno, nosotros podemos poner encima de la mesa teoría, mucha, experiencia, mucha, herramientas para realizar autodiagnósticos en diferentes temas, mucho conocimiento y sobre todo creemos que es importante el acompañamiento, con lo cual la formación que nosotros ofrecemos para los agentes del cambio va más allá de, pues mira, son 2 sesiones o 3 sesiones o 4 sesiones, me da igual online o presenciales, sino no, además vamos a hacer un seguimiento a cómo te vas desenvolviendo en el mes +1, en el mes +2, en el mes +6, y al responsable que cree que tú tienes que estar aquí, si existe, pues también. Vamos a hacerlo con todos. Nos parece también muy osado el que me da igual con 12 horas, con 15 horas o con las horas que sean, seas capaz de desarrollar todo eso, lo que hemos comentado antes. Con lo cual, más que formarte, lo que hacemos es, o lo que ayudamos, que identifiques internamente esos elementos que seguramente ya existen dentro de ti, que los despiertes, que los orientes, los pongas en orden y que luego seas capaz de autoexperimentar el orden que te hemos comentado y que estas competencias pues, realmente funcionan. Si nos preguntamos, ¿y esto a mí para qué me sirve? Bueno, pues creemos que te puede servir para, por una parte, ser parte activa del cambio o de una transformación, también para crecer tanto profesionalmente como personalmente por las competencias que vas adquiriendo o que vas poniendo en orden o que vas despertando que tenías dentro y que, bueno, pues eres consciente de ellas. Y desde luego, si estás en un proceso de transformación y necesitas agentes del cambio para disponer de un equipo solvente que por lo menos te ayude a que esto se ponga en marcha y, si es posible, que te garantice que esto sale adelante. Para la empresa, pues para la empresa empujar la transformación, por lo menos empujarla, que ya es bastante. Luego ya veremos si eso se consigue, pero por lo menos ponerlo en marcha, que muchas veces es lo que más cuesta, es forzar o quitarse de en medio ese primer rozamiento duro y luego crear una cultura resiliente, porque nosotros también lo que pensamos es que las culturas se crean desde las personas. Pues si tú tienes muchas personitas, muchas celulitas dentro de ese organismo vivo que es una organización, que son resistentes al cambio, que saben cómo afrontar cambios, pues lo que tendrás es una cultura de una organización que de por sí la organización es capaz de afrontar cualquier tipo de cambio de una manera mejor que el resto. Si analizamos lo que está ocurriendo con el COVID,
el otro día hablaba con un amigo diciendo, es que ganan los de siempre. Ya, pero es que cuando ves cuáles son las características de los que ganan como siempre, qué suerte tienen, dices, claro, uno de los elementos es que tienen personas o tienen una cultura que están acostumbrados a procesar cambios. Son más ágiles que los demás. ¿Porque son más digitales? Pues puede ser. Eso puede ser una de las cosas. Pero también pues, porque tienen un enfoque hacia las personas diferente, por una serie de elementos que si los ves uno a uno, identificas que hay muchas diferencias con los que no ganan. Y eso creemos que es una parte de la creación de culturas resilientes. Yo llego hasta aquí. Podría estar hablando mucho más, pero creo que llega casi el tiempo. Entonces, encantado de que me hagáis las preguntas que consideréis oportunas. Y si no, también tenéis aquí mi correo electrónico para que os pongáis en contacto conmigo cuando queráis. Pues muchísimas gracias, Pachi. No sé si hay alguna pregunta. A mí me ha parecido muy interesante. Si aprovecho y yo sí que te pregunto, ¿cómo podemos empujar si desde dentro queremos hacer cambios para que la empresa cambie? O sea, el proceso al revés. Si queremos hacer cambios para que la empresa cambie, vuelvo a lo anterior, necesitas masa crítica, con lo cual la pregunta es, ¿cómo consigo tener la suficiente gente dentro de la organización que crea que lo que estoy proponiendo tiene sentido para la organización? Una de las primeras acciones que realizamos también es lo de generar una narrativa común y una narrativa donde se esté focalizando en cuáles son los beneficios de esto para cada una de las personas y para la organización. Eso es muy relevante y tiene que haber una narrativa única. Lo decimos muchas veces, tiene que haber un cuento y el cuento tiene que ser el mismo. Si son los tres cerditos, son los tres cerditos para todos. Luego cada uno lo contará con la gracia que tenga. Pero no cuentes Blancanieves. O sea, son los tres cerditos. Y en los tres cerditos tienes que decir lo bueno que hay para cada una de estas personas. Porque la mente humana funciona de una manera muy sencilla, que a la vez es muy compleja. Siempre estás diciendo, analizando coste-beneficio de lo que tienes delante y de una manera continua. Entonces, si lo que me estás contando supone más coste que beneficio, no voy a estar contigo. Entonces, la habilidad de quien realiza ese proceso o quien quiere que eso ocurra, ese cambio, es encontrar lo que es importante para el resto y luego para la organización también. No sé si te he respondido. Sí, gracias, Pachi. Tenemos una pregunta de Luigi. Él pregunta que si todo lo que has ido contando se puede aplicar a pequeñas empresas o si hay algún ajuste o enfoque que hacer. Está pensando en startups, empresas familiares, etc. La dinámica de procesos de transformación en organizaciones es exactamente igual. En todas. Lo mismo me da, y hablo de organizaciones. Organizaciones puede ser una familia de 3 personas. En cuanto ya hay 2 personas, ya tenemos una organización y ya tenemos que empezar a negociar y a ver costes, beneficios, etc. Entonces, da igual que sea una organización muy pequeña que sea una organización gigantesca. Las dinámicas serán distintas, pero lo que es el rumbo y los diferentes hitos por los que vas pasando son los mismos. ¿Qué ocurre? Que claro, si me estás diciendo, es que es una empresa de 6, en una empresa de 6, con que haya uno, ya tienes un 7% de las personas de agente del cambio, evidente. Pero claro, es que entre 6, si hay uno que empieza a pensar que hay algo que cambiar, y como lo que estabais preguntando antes, y encuentra cuál es lo beneficioso para el resto, lo va a conseguir. O sea que la respuesta a tu pregunta es, las dinámicas pueden ser distintas en función de la complejidad de la organización, pero los pasos y las sensaciones que se van produciendo son las mismas.
y siempre son personas. Gracias, Patxi. Y luego la última pregunta que tenemos es, ¿qué competencias de estas 7 que nos has hablado destacarías más hoy en el momento COVID? Si hay alguna que es más clave. Pues yo no me inclino por ninguna de las 7, es decir, creo que las 7 son igual de relevantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el COVID? Que probablemente está poniendo encima de la mesa una situación, un contexto que antes no existía, o que existía, o pensábamos que podía existir, pero no creíamos que todo a la vez, ni todos a la vez. Ahora lo que también puede que, puede no, uno de los mayores aceleradores de transformaciones en las empresas ahora mismo y sobre todo digitales va a ser esta pandemia. Porque, yo en algún caso he dicho que es cuando realmente se está testando cuánto de preparado estabas. Cuando la marea te cubre hasta el cuello, nadie sabe si llevas bañador o no. Pero como baje el agua, que es lo que está haciendo, y se te ponga por los tobillos, el que está con el culo al aire, está con el culo al aire. Y o te buscas bañador o se te verán las vergüenzas. Sí. No sé si hay alguna pregunta más. Gracias, Patxi. No hay ninguna pregunta más. Nos despedimos por hoy, no sin antes, Sí. Daros las gracias a todos y a todas por estar hoy con nosotros, y a Patxi que nos ha acompañado. Os animamos a contactar con él si tenéis dudas o si necesitáis apoyo para el desarrollo de vuestros proyectos de transformación. Y bueno, pues os recordamos que continuamos con los webinars y los contenidos, que podéis consultar este mismo webinar en nuestro canal de YouTube y otros contenidos que hemos estado haciendo a lo largo de las últimas semanas, y que podéis consultar nuestra agenda web. Pues muchísimas gracias por todo, Patxi, y nos vemos por los espacios, espero. Gracias a vosotros y a todos los que habéis asistido. Cuidaos mucho. Gracias, igualmente.